Hola, muy buenas y bienvenido a esta nueva entrega de webinar. Me alegra mucho que estés aquí. Si lo estás, porque eres un corredor bueno o muy bueno y además eres una persona inconformista. Así que hoy, a la pregunta que vamos a responder no es cómo ser bueno. No. Vamos a ver cómo se llega a ser un corredor excepcional. Hoy vas a conocer qué diferencia el supercampeón de un cuasi campeón. Y la diferencia no son trucos mágicos. A partir de ahora voy a desmenuzar qué hacen los mejores para que tú esas herramientas las incorpores en tu preparación y puedas exprimir cada una de las gotas de tu potencial. Así que vamos. Te he preparado un viaje que tiene 4 paradas en el día de hoy y muchas respuestas a la pregunta del para qué. La primera parada nos centraremos en el diagnóstico sincero sobre cómo eres tú como deportista y para qué interesa saber eso. Después nos moveremos a ver las claves de ese mapa que nos ayuda a construir la temporada, de esas 4 estrategias que yo te propongo. A continuación, repasaremos las 5 herramientas fundamentales del arsenal del corredor y que marcan la diferencia. Y finalmente haremos la parada donde realmente se forjan todas las batallas, en la mente del ganador. Así que vamos al lío. Para ganar hace falta algo más que entrenar mucho y bien. Se necesita un pequeño margen. Y ese margen tiene que marcar la diferencia. El margen lo vas a buscar en el enfoque integral que tú hagas de tu preparación. Esa es la diferencia que marca todo. Lo que tú hagas, tu actitud. Porque el éxito se define como la capacidad que tú tengas de adaptarte, crecer y evolucionar tras cada desafío. Es decir, cómo tú te manejas en las derrotas. El cuasi campeón ve problemas y busca excusas. Y el supercampeón se convierte, o el supercampeón en este caso convierte cada problema en un reto. Y eso es una motivación que sale desde dentro para conseguirlo. Así que tú tienes que elegir quién quieres ser de los dos. Supercampeón o el casi campeón. Porque de ti va a depender, de lo que tú hagas y de la actitud que tú tomes. Así que seguimos y vamos a la primera parte del camino. Esta es la primera parada de la que hablábamos. Vamos a ver dónde está, con qué carta está jugando. ¿Dónde está en cuanto a tu progresión deportiva? Si ya ha llegado a 7, 8, 10 años de entrenamiento estructurado. Si estás ya en ese punto de tu máximo volumen que eres capaz de tolerar en función de tu tiempo y de tu contexto. Que eso ya se convierte en un techo, podemos hablar de un techo fisiológico o un techo psicológico. ¿Vale? Vamos a desmenuzar un poco este diagnóstico sincero. El primer punto que tenemos es que dejar claro cuál es el punto de partida. Y el punto de partida es que tú eres un corredor de nivel 5. Estamos hablando del nivel de los mejores, que hacen mucho volumen y tienes mucha experiencia. Tú entrenas para competir, no para acabar carrera. Tu objetivo es competir. Tú estás buscando el podio. Entonces, lo que quieres es entrenar para ganar. Ahora que ya tienes ese máximo volumen tolerable, que ya lo has alcanzado, lo que tienes que hacer es gestionar de forma óptima ese tiempo, esa gestión de carga de trabajo que tú haces. Y además hacerlo con calidad. Por eso cada decisión que tú tomes cuenta mucho. Decisiones relativas a la carga, a la recuperación, al ritmo, a la nutrición. Todas las decisiones suman o restan en tu camino. ¿Vale? Así que todo lo que vamos a ver en este vídeo parte de esta realidad. Tú eres un atleta de los mejores, un atleta muy competitivo que estás en esta situación de partida. Así que un poco por visualizar esos detalles, tú ya te conviertes en una persona que entrena para ganar, que ya tienes muchos años de experiencia, como hemos dicho. Ya tus entrenamientos son de máxima calidad, ya buscamos una especialización muy deportiva. Es decir, todo esto. Ya buscamos un poco todos los recursos que están disponibles a tu disposición, todos los recursos a tu alcance para conseguir tu máximo rendimiento. Esa es la situación tuya de partida. Siguiendo con la presentación. Los datos no mienten.
Tú tienes que saber que tu cuerpo te habla y tienes que aprender a escuchar. Todos sabemos y tenemos conocimiento de un montón de pruebas, las pruebas de esfuerzo, tanto que se pueden hacer en laboratorio como a nivel de campo. Tú debes saber y conocer cuáles son tus umbrales, tu consumo máximo de oxígeno, el punto de fat max tuyo. Habrás hecho tus test de campos de 20 minutos, de carrera, el test más 12, te habrás hecho analíticas, tienes mucha información, tienes muchos datos en este sentido. O en tu día a día también estarás manejando, debes manejar entre, además de los datos cuantitativo de tu entrenamiento, cuál es tu variabilidad de frecuencia cardíaca, el TSB si utilizas y ratio de carga aguda o crónica, si estás utilizando el potencia o la curva de carga, las cargas agudas y crónicas de entrenamiento, según los modelos que hay por ahí de curva potencia o de potencia velocidad, ¿vale? Tener mucha información y también un poco lo que tú estás sintiendo, tus percepciones, ¿vale? Pero aquí la pregunta clave no es qué datos son los que tienes, qué datos no tienes, sino qué hacer con todos estos datos. ¿Para qué necesitas toda esta información? Y está clarísimo que es para una cosa. Hay una cosa clarísima que es para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Porque aquí es donde entra el arte de entrenar para ganar. Imagínate esta situación que te voy a plantear. Tú tienes una variabilidad de la frecuencia cardíaca que lleva 3 días consecutivos bajando. La tenemos en amarillo, la tenemos en rojo. En descenso, ha disminuido. Y luego ves en tu gráfica de rendimiento que el TSB, la carga, la frescura, está en negativo, que indica que tenemos una fatiga alta. Y por otra parte, tu plan de entrenamiento dice que hoy tocan serie de consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Esa es la situación que nos podemos encontrar muchos días y que yo quiero un poco poner como ejemplo. ¿Qué hace en ese caso? El atleta bueno sigue el plan. Yo tengo mi plan me dice que hoy tocan series, pues tengo que hacer las series, ¿vale? Si acaso lo hago un poco más flojo porque a lo mejor no me encuentro muy bien o me encuentro al final de la serie, no llego bien a los ritmos marcados, pero bueno, el plan dice series, pues yo hago series. Yo soy un atleta muy disciplinado. Sin embargo, el atleta excepcional se adapta y toma una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque escucha a su cuerpo, esos datos que estamos viendo indican que puede haber cierto riesgo. ¿Por qué? Porque la variabilidad refleja nuestro sistema parasimpático y entonces eso indica que nuestro cuerpo no está recuperando. Llevamos 3 días que nos está fallando la recuperación, no estamos asimilando bien el entrenamiento. No voy a entrar en las circunstancias, pero la clave, este es un indicador que no estamos asimilando bien o recuperando bien. Por otra parte, llevamos en los últimos días, en las últimas semanas, mucha carga y por eso el TSB es negativo, ¿vale? Estamos acumulando fatiga. Así que toda esa información que se me presenta a mí, yo soy consciente, tomo conciencia de toda ella y lo que tengo que hacer es adaptar con una decisión que yo tomo de forma inteligente, adapto y cambio la sesión de entrenamiento que tenía. Y en vez de hacer series, hago un rodaje suave. O incluso un descanso activo o un descanso en función de estos parámetros. Pero adapto la sesión a lo que estoy percibiendo de mi cuerpo y a los datos que estoy recibiendo. ¿Y por qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? ¿Qué es donde estamos? Para evitar el sobreentrenamiento, para evitar quemar. Es por tanto que aquí tú tienes que tener en cuenta que las tecnologías, todos los datos, no mandan en ti, simplemente te informan, son tus asesores externos. La decisión final, la decisión inteligente, es tuya y tú tienes que tomarla. Y a eso se le llama tener autonomía. Y eso es el arte de adaptarte tú a lo que estás percibiendo. Ese es el primer punto que yo quiero, antes de seguir avanzando, que tengan muy claro. Tenemos que ser deportistas autónomos. Cuando uno está al máximo nivel, que estamos en ese punto en el que ya buscamos el límite, si hablamos, vamos a poner el símil de que fuésemos un piloto,
en esta etapa de entrenar para ganar, vamos a hacer un pelotaje al límite. Y en esa búsqueda de los límites tenemos que ser muy autónomos y muy conscientes en la toma de decisiones y saber adaptarnos a los vientos que corren. Sigamos avanzando. Otro aspecto importante que quiero destacar. Tú tienes que conocerte. Eso lo tenemos claro y te debes de conocer. Y tienes que saber también que todos los corredores no son iguales. Tú puede ser un diésel, puede ser un gasolina, puede ser un corredor híbrido. 3 perfiles, aquí pongo yo sobre la mesa 3 perfiles distintos de corredores. Corredor diésel, un corredor que es infatigable, que es muy eficiente, ultrafondista, tiene un perfil concreto. Es gasolina y es un corredor más potente, más explosivo, más rápido. Y sin embargo, luego está el perfil equilibrado que funciona bien en todo. Tiene un 7 en todo, un 7, un 8 en todo. Muy bien, esos son los perfiles. Y al mismo tiempo, que estos son, digamos, perfiles fisiológicos, de lo que tu cuerpo, del motor que tú tienes, ¿vale? Luego tú, aparte, ahí tienes ciertas habilidades, se te da mejor o se te da peor determinadas circunstancias. Las cosas más técnicas, la velocidad, la bajada, las subidas. No sé, tú tienes tus mejores habilidades. Puedes andar muy rápido, etc. Al final, de cuentas, aquí de lo que estamos hablando es que tú estás manejando esa información. Porque saber y ser consciente de toda esta información es la que cambia las reglas del juego. Porque, ¿para qué la necesitas todo esto? Muy bien, porque el entrenamiento se debe de adaptar a ti y no tú al entrenamiento. Y en este caso, tú tienes que mejorar tus fortalezas según el perfil de corredor que tengas para diferenciarte aún más de los demás y pulir tus limitantes, pulir tus defectos, entre comillas, para protegerte y para ser más competitivo. Es sencillo. Fíjate qué fácil es. Mejorar tus fortalezas, porque es lo que te diferencia, y pulir tus limitantes para protegerte. Como corredor, y así si lo pules, serás más competitivo. ¿Cuándo hacer una cosa? ¿Cuándo la otra? En mi modesta opinión, yo iría a pulir esos limitantes, esos defectos en el periodo de base, pero en el periodo ya más específico, más cercano a la competición, imagina qué hacían los guerreros antes de entrar a la batalla. Acordado de los vikingos, ¿qué hacían la noche antes de la gran batalla? Estaban sacando filo a sus armas. Y sus armas, en este caso tus armas son tu fortaleza. Por eso, esas fortalezas debes de trabajarlas y debes de mejorarlas más cerca de la competición, en el periodo más específico. Esa es. Conocer tu fortaleza te dice dónde tienes que apretar y conocer tus límites te dice dónde tienes que protegerte. Ya te estoy explicando para qué necesitas esta información. Para ser más fuerte en tus fortalezas y para ser un corredor menos débil, mejorando tus limitantes. A partir de aquí, no vamos a entrar porque ya anteriormente a este vídeo he sacado otros 2. En uno nos enfocábamos en entrenar para competir, donde ya nos fijábamos en corredores más competitivos, explicábamos ya el qué y el cómo hacer, hablábamos de planificación, hablábamos de análisis, hablábamos ya de un enfoque buscando un objetivo. Trabajamos el motor, trabajamos el piloto y ya creo que en este paso importante aquí que hacemos quiero poner el foco en la autonomía, en tomar decisiones, porque tú sabes hacer todo, sabes hacer los entrenamientos, conoces qué hacer, cuándo hacer la base, toda esta información tú la tienes, yo no te la tengo que explicar. Pero sí quiero llevarte tu atención a este tema de la autonomía, al tema de tomar decisiones inteligentes, a raíz y a partir de los datos de la información que vas manejando, que vas conociendo, ¿vale? Y esta información sabiendo qué perfil de corredor tiene para ese perfil pulirlo más. Son 2 enfoques sencillos en cuanto al tema del diagnóstico y de conocerte como corredor. Ahora seguimos adelante y vamos a la siguiente parada y vamos ahora a hacer un repaso un poco de ese mapa que construye la temporada. Y yo en ese mapa identifico, para mí hay 4 estrategias maestras y fundamentales.
Pero antes de entrar en esa estrategia, quiero dejarte claro una idea. En el trail running, el rendimiento depende de varios factores, no solamente de tres, en mi opinión. La ciencia nos dice que los factores fisiológicos son los que determinan el rendimiento, el consumo máximo de oxígeno, los umbrales y la economía de esfuerzo. Y últimamente están hablando de la durabilidad. Son los 4 factores fisiológicos que son los determinantes del rendimiento de un deportista de élite. Bien, eso nos dice. Pero en mi humilde opinión, en el trail running, además de eso, necesitamos tener en cuenta ya a nivel práctico otros factores, ¿vale? Yo, en principio, vengo destacando como 6 grupos de factores importantes. Todo ello lo trabajaremos con el objetivo de construir una base de motor más piloto, una base muy sólida, que te pueda permitir ejecutar tu estrategia competitiva de forma exitosa, ¿vale? Si queremos hacer un repaso un poco a estos diferentes factores, si me lo permitís, vamos a hacer un pequeño repaso de ellos. Lo estoy abriendo, pero lo tengo aquí abierto, ¿vale? Tenemos aquí, si queremos construir ese motor, hablamos a nivel fisiológico, hablamos de potencia de motor, consumo máximo de oxígeno y umbrales. Esa es, digamos, podemos identificarlo como la potencia que tenemos nosotros, que podemos nosotros desarrollar. Eso se trabaja con una serie de entrenamientos que no voy a entrar ahí porque supongo que no es el motivo de esta presentación. Luego, en el otro extremo tenemos la eficiencia, el ahorro, esa capacidad, esa economía, ese menor coste energético por kilómetro. Si gastamos menos, pues seremos más duraderos al final de la prueba. Esa eficiencia en la economía de carrera, y eso se desarrolla con mucho volumen durante muchos años a ritmos lentos, eso tarda mucho tiempo en desarrollarse, y por supuesto, dentro de esa eficiencia y para contribuir a esa eficiencia del ahorro, tiene mucho que ver nuestra composición corporal. Cuando hablamos de máximo rendimiento, eso hay que afinarlo mucho y no quiero entrar en más, pero para representarlo. Y luego, el cuarto factor, hablábamos de la resistencia o durabilidad, que yo me permito esto, expandirlo, en cuanto a que tenemos que tener resistencia muscular en la montaña para soportar tantas subidas, tantas bajadas. Eso indudablemente nosotros necesitamos tenerlo en la montaña. Necesitamos resistencia en el trail running, necesitamos resistencia muscular, como decía, para soportar las contracciones, las subidas, las bajadas, las exigencias que nos presentan las cuestas en la montaña. Y poder transferir también la fuerza al terreno real. Necesitamos esa gestión de la fatiga para conseguir la durabilidad, que no es ni más ni menos que ser competitivo al final de la carrera. No quiero entrar en más, pero necesitamos eso. Luego, aparte de los factores fisiológicos, también tenemos factores de asimilación y de base de apoyo, porque hay que tener muy claro este concepto. No mejora más. O sea, no se mejora entrenando más, sino que la mejora se produce cuando recuperas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de asimilación del esfuerzo. Entonces, cuando entrenamos estamos generando un estrés en nuestro cuerpo que la mejora real va a ocurrir cuando recupera, cuando supercompensa. Y para conseguir esa recuperación necesitamos fundamentalmente el descanso, porque es la herramienta más poderosa, el descanso, más otra serie de cosas que facilitan, que lo veremos creo que en la charla posteriormente, facilitan esa recuperación. Y por supuesto, el monitoreo objetivo en cuanto a nivel de datos y también subjetivo de nuestras percepciones. Ese monitoreo porque nos ayuda a captar información, como decíamos antes, sobre si estamos asimilando o no el esfuerzo y si hoy me conviene. Más que nada, todo esto lo buscamos para si hoy me conviene hacer la carga que estaba prevista, la sesión que había prevista de serie, o bien tengo que ajustar ese entrenamiento para protegerme, como decía antes. Hablamos de asimilación del esfuerzo. Muy relacionado con la asimilación tiene que ver la nutrición deportiva, tanto a nivel alimentación diaria que sea equilibrada, como el timing o el momento preciso en el que nosotros ingerimos la energía, porque al final lo que nosotros necesitamos es energía, disponer de energía para quemar, para movernos. La energía es lo que necesitamos para nosotros correr. Necesitamos energía y tenemos dos fuentes fundamentales de energía, hidratos y grasa. Pues entonces tenemos que saber cómo esos timings ajustarlos
pues para disponer de esa energía y luego para facilitar esa recuperación posterior y la recarga de los depósitos. Indudablemente, eso va a facilitar esa asimilación. Si no comemos bien, por mucho que entrenemos, por mucho que hagamos lo demás perfecto, si no hay energía, si no hay sustento, no vamos a ningún sitio. ¿Vale? Otro aspecto fundamental que necesitamos también, otro factor importante, el apoyo social que cualquier corredor tenga en cuanto a nivel de familia y amigos. Si tú eres un portento físico, pero tu familia no te acompaña en lo deportivo, pues estás jodido. Lo siento, pero estás jodido, porque no vas a conseguir ese máximo rendimiento. Necesitas eso. Y también otras personas que te pueden rodear, como el entrenador, que va a ser una figura indispensable y un apoyo grande que tú vas a tener para gestionar todo bueno, y esos otros profesionales que al final te ayudan a cuidar tu salud y tus recuperaciones y prevenir lesiones, ¿no? También los factores técnicos también son importantes, el cómo adaptas tu motor, tu chasis, a lo que te exige la montaña. Y esos factores técnicos en cuanto a habilidad, en cuanto a capacidad de movimiento en terrenos rocosos, en cresteos agrestes, etcétera, etcétera, y ambientales, pues todo eso es fundamental. Subidas, zonas técnicas, bajadas, el uso estratégico de los bastones, que cuando alargan la distancia, pues cobra más importancia todavía esta gestión y este uso de los bastones, y para prevenir fatiga muscular bueno, y cómo te mueves, ¿no? Por supuesto, la adaptación. Tú puedes tener un motor grandísimo, un motor muy bueno, pero si tú no te adaptas a las exigencias ambientales de tu carrera, tanto puede ser altitud como calor, o incluso lo que es el entorno montañoso en cuanto a desniveles, terreno técnico o diferencia en perfiles de las distintas carreras, pues esos factores también son entrenables y pueden ser determinantes del rendimiento. Y por supuesto, la preparación mental. La preparación mental es fundamental y otro factor que te va a ayudar a sacar de ti esa reserva final que necesitas en el momento clave de la carrera, que es cuando se están diciendo que es siempre la parte final. Entonces, esos factores psicológicos tienen que ver con la motivación, tienen que ver con la confianza en tus propias posibilidades y tienen que ver con la mentalidad que tú tengas como corredor. Esa mentalidad de corredor supercampeón, de esa filosofía antifrágil, ese de venirse arriba cuando las cosas vienen jodidas. ¿Vale? Eso es un poco factores psicológicos. También podemos hablar de los factores tácticos y estratégicos, porque tú llegas a línea de salida en igualdad de condiciones que otro corredor, pero cómo tú gestionas esa carrera en cuanto a ritmo, habituallamiento, en cómo tú gestionas tu esfuerzo y las decisiones que tú tomas en carrera, todo eso es determinante para tu rendimiento. Para tu rendimiento en el trail running, para mí es fundamental en trail running. Y la logística también considero que es otro factor importante para maximizar nuestro rendimiento. Logística, factores logísticos, incluimos aquí lo que es la organización de la temporada, incluimos la logística en cuanto a nutrición, la planificación de la ingesta de hidratos, proteínas, sales y fluidos antes, durante y después de la carrera, y por supuesto los materiales y desplazamientos, etcétera. Esto para mí son importantes. Así que, en definitiva, pues bueno, por terminar este repaso, que ves que lo estoy haciendo muy rápido porque me estoy desviando del tema central nuestro, que nosotros puedes tener una muy buena base física, pero también tenemos que trabajar ciertas adaptaciones técnicas, ambientales y psicológicas que nos van a ayudar a conseguir esa victoria que vamos buscando. ¿Vale? Volvemos a nuestra presentación y seguimos avanzando. Es decir, hecho este preámbulo en cuanto a los factores que influyen en tu rendimiento, ahora sí vamos a ver la primera de las estrategias. Te explica muchos factores. Te he hablado de mucho ahí, lo he hecho muy rápido, a lo mejor no se me ha entendido del todo bien, no lo sé, tú lo dirás, pero todos esos factores hay que ponerlos en orden. Y la primera estrategia que yo te propongo es que está resumida en una frase de Xavier Arteche, un entrenador de ciclismo Pro Tour, que venía a decir que para ganar hay que hacer, y le preguntaba, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué recomiendas tú? Y dice, mira, para ganar hay que hacer bien lo importante. Y lo importante, amigo mío,
tiene una jerarquía y tiene un orden, ¿vale? Y aquí yo conozco estas dos pirámides de la jerarquía del entrenamiento. Esta es la del doctor Stephen Seiler, un gurú que vive en Noruega del método noruego, padre del método noruego bueno, una persona a la que se le escucha, un gran científico, entrenador y deportista también, y él nos habla de esta subpirámide de los factores que determinan el rendimiento. Y en la base de la pirámide, como veis, está el volumen de entrenamiento, el trabajo de alta intensidad, lo defiende eso polarizado, defiende mucho lo que es la distribución polarizada de intensidad, mucho volumen a baja intensidad y toques de alta intensidad, que eso es lo que le llama la distribución de la intensidad, ¿vale? Eso es la clave, volumen e intensidad, mucho volumen y trabajo de alta intensidad, ¿vale? Y luego ya, sobre esa base, ya podemos sumar otras cosas, pero esas cosas son las más importantes. Volumen, intensidad y una buena distribución de las cargas, ¿vale? Luego ya hablamos de microperiodizaciones, de especificidades, de estímulos concretos en cuanto a calor, altitud o entrenar el estómago, ritmos de carrera, simulación de competiciones y el tapering. Pero esa es la base. Y a esa base que el doctor Seiler nos propone, hay otra pirámide que nos propone Jason Cobb. Este es un entrenador americano, de los mejores entrenadores americanos, fundador de CTS Training y que ha tenido la suerte de entrenar a grandes campeones de UTMB y de las mejores ultras del mundo. Él, además del volumen, que lo manifiesta, y el trabajo de alta intensidad bien distribuida, él nos habla del descanso, de la recuperación, de la nutrición adaptada a cómo es tu plan, a tu plan de entrenamiento, y también, a partir de ahí, volumen, intensidad, descanso y nutrición, pues ya entrenar el estómago, porque para la ultradistancia, entrenamientos específicos según el terreno al que te vas a enfrentar, entrenar la fortaleza mental, periodización anual, estímulo de calor, adaptaciones al calor, la altitud, bueno, en función de las carreras, y luego el taper final. Pero sobre la base viene a poner lo mismo. Con lo cual, queda claro que primero lo importante, ¿y qué es lo importante? Un volumen bien hecho y bien medido. Polarizado, con intensidad, de forma quirúrgica, no a lo loco. Una buena distribución de la intensidad. Recuperar la nutrición, adaptar especificidades al terreno y el tapering para llegar a la competición. Y los microciclos de descarga a la parte final para dejar al cuerpo que se regenere y se recupere. Y para mí, eso es lo importante. Y no lo digo yo, lo dice esta gente que sabe muchísimo más que nosotros. No hay atajo. Aquí tenemos las herramientas fundamentales, que te las acabo de explicar. ¿Para qué te explico esto? Pues para que tú construyas tu propia pirámide del rendimiento. Y tú tienes que empezar a construir por la base. Fíjate en la base, que tenga una base bien establecida, bien asentada de las cosas que hemos dicho, y a partir de ahí meteremos lo demás. Pero primero, la base. Seguimos al siguiente punto. El siguiente punto nos lleva a la segunda estrategia práctica que yo te voy a proponer. Porque todo esto que estamos hablando no son ideas sueltas. Todo esto forma parte, todo esto está integrado en una filosofía que yo le llamo Kaizen Central. Que se trata ni más ni menos, que esto es una palabra japonesa, el Kaizen, que es mejora continua. La búsqueda de la mejora continua. Si tú quieres tu máximo rendimiento, si tú quieres ser un corredor ganador, mentalidad de ganador, tienes que aplicar esta filosofía de mejora continua en tu día a día. Y eso se hace rehaciendo pequeños cambios de manera inteligente y sostenible. Quitar
cosas que no sumen, analizar, quitar cosas que no sumen e ir añadiendo pequeños detalles hoy, ver qué pasa, observarlo, si ese pequeño detalle funciona, lo dejo, no funciona, lo elimino. Y mañana otro detalle, una mejora así, de forma sostenible, muy pequeños cambios, muy poco a poco, ¿vale? Porque no estamos hablando de revolucionar tu sistema de entrenamiento, ni muchísimo menos. No, esto no es una revolución, esto es evolucionar. Esto es evolucionar de forma constante, como corredor, como atleta, en el camino de llegar a ser un supercampeón. Y para eso es esta segunda estrategia práctica. Mejorar continuamente, no quedarte establecido. Tienes que continuamente plantearte qué puedo mejorar para ser, qué puedo hacer para ser mejor corredor. ¿Qué cosilla yo estoy haciendo que no me está sumando para yo ser mejor corredor? Eso se analiza y esa es el aplicar esta filosofía diariamente. Súper importante. Vamos con la siguiente herramienta, la número 3. La planificación es, bajo mi punto de vista, tu arma más poderosa. Si tú no tienes un calendario, eres como un barco que no tiene timón, que va a la deriva. Porque ese buen calendario es todo. Para mí lo es todo. Te permite visualizar tu mapa de temporada y dónde están ubicados tus distintos objetivos A, B o C. Al mismo tiempo, eso te está dando un enfoque claro de lo que tienes que hacer en cada momento. Y por otra parte, te ayuda a decir no a determinadas carreras, determinados entrenamientos o determinadas cosas que no suman. Y hay cosas que no suman y a lo que no suma hay que decirle que no. Y también, que para mí es muy importante, que te obliga a planificar los descansos. Porque en los descansos, te recuerdo que es donde ocurre la magia de las adaptaciones, en los descansos, tanto entre sesiones como descansos de temporada. Y en ese calendario, en ese plan anual que tú te dispongas, pues ya puedes organizar una temporada muy larga porque tenga un solo objetivo A muy importante, muy potente, o puedas tener picos múltiples, 2, 3, 4 objetivos, y entonces tú ves cómo te oscila en subida o bajada tu temporada del año. ¿Vale? Eso es importantísimo. Pero también tienes que saber y ser consciente de que tener un calendario, eso no es una cárcel. Esto es simplemente una herramienta. Para mí, una herramienta estrella que te permite llegar al día de tu objetivo A, al día de la carrera que tienes señalado, en rojo en tu calendario, en pico de forma. Ese es el secreto, llegar a tu objetivo A, al día de tu carrera, en pico de forma, en tu mejor estado de forma posible. ¿Por qué? Porque así podrás competir al máximo nivel. ¿Vale? Esa es la clave. Y si no hay calendario, no hay enfoque y muchos más errores vas a cometer en tu gestión del entrenamiento. Por eso para mí esta es la tercera estrategia y muy, muy importante. Y recuerda que esto es simplemente un mapa. Esto es simplemente una idea. No es una cárcel. No es una cárcel. Ahí es variable porque esto es flexible y igual que construye, puedes variar o cambiar aquellas cosas que te interesan. Vamos a la siguiente herramienta, o en este caso estamos hablando de estrategia. La tercera estrategia, la periodización. Que esa es ni más ni menos que una forma de ordenar el caos. Y además, esta forma, dándole orden a eso, nos permite avanzar. Me imagino que sabes, si a esta altura eres un nivel 5, como hemos hablado al principio, eres un corredor competitivo ya de muchos años experimentado, sabes que hay muchos modelos de periodización. Polarizada, piramidal, inversa, la que es que empieza primero por la intensidad y luego acaba con el volumen. Bueno, hay diferentes métodos de periodización. Pero la clave de esto, y lo traigo aquí, es que tú tienes que tener claro que no hay un único camino para ir a Roma, como dicen por ahí. Todos los caminos llevan a Roma, ¿vale? Tú tienes que elegir cuál es el camino ideal para ti y tu objetivo. Para ti y tu objetivo. ¿Cuál es tu camino ideal?
y dentro de esa construcción, de ese ordenamiento que tú hagas, de todo este mare magnum del entrenamiento, tienes que tener en cuenta que hay que ir de lo general a lo específico, a lo que te exige esa competición. De menos específico a más específico. ¿Vale? Por eso antes te decía los limitantes, las debilidades tuyas como corredor, trabajarlas en el periodo base, porque esos son limitantes, eso es lo que estás construyendo para ser un corredor más competitivo, y cuando conforme vas aceptando la competición esa que has elegido que mejor se adapta a ti, ¿vale? Entonces vas trabajando y afilando tu cuchillo, tu fortaleza. En lo que tú eres bueno, tienes que ser mejor todavía para diferenciarte aún más de los demás. Si ya eres bueno, tienes que diferenciarte aún más en esa cosa, porque eso va a ser tu elemento diferenciador como corredor. A mí, particularmente, mi preferida es la planificación de bloques un poco polarizada entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo entiendo que es como un campamento base y luego atacas diferentes cimas específicas, un bloque de V2 Max, un bloque de umbral, en función de lo que me interese. ¿Qué es lo que me interesa? Pues en función de cómo van encajados los objetivos, si son más cortos, más largos, si el objetivo te va a exigir más tirar de una zona o más tirar de otra, si la energía la vas a necesitar de una fuente o de otra. En función de eso, pues te ayudará a un tipo u otro de planificación. Una planificación más agresiva, más rápida y te permite manejar distintos bloques, distintos picos de forma. Que eso es lo más habitual que hay en los corredores competitivos. Tienen muchas competiciones. Entonces es un poco la mejor estrategia. Ya la polarizada y otras es más para uno, máximo dos objetivos por temporada. Cuando hay muchos objetivos, para mí, la más importante es por bloque y es con la que habitualmente te encuentras en la mayoría de corredores que conozco. Bien, pues sigamos y vamos a pasar ya a la cuarta estrategia. Tu carrera tienes que tener claro si va a ser en altura o va a ser en calor. Si tienes 5 subidas cortas y duras o hay 3 muy largas y tendidas. ¿Vale? Sea lo que sea, tu cuerpo debe de haber estado allí antes. Debe de haber estado allí antes. Porque la adaptación a esas condiciones de carrera, al medio, eso es lo que marca la diferencia entre dar el 100% en la carrera o quedarse un poquito por debajo. La adaptación al medio. Si tú vas a hacer una carrera en altitud, pues tienes que planificar, como te pone ahí en la presentación, 3 o 4 semanas antes del objetivo, una adaptación, una exposición a esa altitud para que tu cuerpo se adapte a esa altura. Lo mismo si vas a hacer en calor. Pues tienes que hacer esos protocolos de adaptación y otros también, al mismo tiempo, adquirir herramientas de hidratación y de enfriamiento, de quitarle calor al cuerpo, porque vas a ser más competitivo y eso hay que trabajarlo y eso hay que entrenarlo. Y eso te lo marca la carrera a la que tú vas. Lo mismo que el perfil, la distancia o el tipo de terreno que pisas. Todo eso tienes que, en esa fase inicial de conocer la carrera y que ya te expliqué en el anterior vídeo de entrenar para competir, tú analizas tu carrera, a dónde vas y a partir de ahí, pues todo esto lo tendrás que poner en marcha en ese plan. Tendrás que adaptarte. Pero yo lo que quiero poner en valor aquí, que tienes que conocer cómo es la competición a la que tú te vas a enfrentar. ¿Para qué? Para adaptarte, para conquistar tu terreno de juego. Esta es la clave. La adaptación tiene que formar parte de tu plan de entrenamiento. Tenemos que adaptarnos y esto es la parte final y más cercana a la competición. Muy bien, pues vistas las 4 herramientas, terminamos esta parte segunda de la presentación. Por resumir y por repasar rápidamente cuáles son, dejar claras las 4 herramientas, hemos hablado de la primera, es centrarnos, hacer una prioridad y primero lo importante. Centrarnos primero en las cosas más importantes. Y cuando tengamos esa base de la pirámide bien construida, seguir con lo demás. Pero primero, lo importante. La segunda herramienta es la filosofía y la búsqueda continua de la mejora. Eso es para una evolución constante como corredor. Filosofía que centréis. En tercer lugar, fijar muy bien y establecer muy bien tu calendario y
ese calendario, periodizar y ordenar los bloques de entrenamiento. Y finalmente, la adaptación al terreno de juego. Para adaptarte al terreno de juego, para haber estado allí antes, porque esto te prepara y te va a dejar rendir al 100%. ¿Vale? Esas son las 4 herramientas fundamentales. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la tercera parte de este viaje de hoy. Y la tercera parada va a poner el foco en las 5 herramientas que marcan la diferencia tuya como corredor y que tienen que formar parte sí o sí de tu arsenal. ¿Vale? Esto es equipamiento de serie que tú tienes que llevar como corredor. Estas 5 herramientas que yo te voy a proponer, obviamente, en mi propuesta, ¿vale? Cualquier otra persona puede pensar otra cosa distinta, pero claro, bueno, esto es, yo te estoy hablando de lo que creo y considero que es lo importante. En primera herramienta que te propongo, simplicidad. Dice ahí esa frase que la vida es complicada y el entrenamiento no tiene por qué ser. Eso te lo tienes que grabar a fuego. Ya la vida es suficientemente, nos trae problemas, complicaciones, y más si eres un deportista, que no eres un profesional que no te dedicas a esto, sino que tienes que, que, que encajar tus sesiones de entrenamiento, tu competitividad, con una familia, con un trabajo, con unas circunstancias tuyas personales. Así que todo eso se complica mucho. Por eso el entrenamiento no tiene que ser complicado, tenemos que simplificarlo lo máximo posible. Porque da igual que tú hagas 5x5 que 6x4, por ponerte un ejemplo. Al final son 25 minutos de estímulo en la zona que tú hayas marcado. Y lo importante es el tiempo real de estímulo que hagas. En su día tuve un intercambio de opinión respecto de las recuperaciones, si activa o pasiva, más larga, menos larga. Todo eso estamos en los flecos, no es lo importante como decía antes. Eso ya dependerá de cuál sea el propósito tuyo de la sesión. Si quieres entrenar en fatiga, si quieres entrenar en menos fatiga, si quieres potenciar más el trabajo con altas dosis de lactato en sangre, si quieres menos, si quieres recuperar depósito o no quieres recuperar depósito. Entonces un poco tiene que ver con eso. Pero lo importante es el estímulo. Porque el objetivo no es reventar, es estimular. Estimular tu cuerpo, determinadas zonas de él, para que mejore. ¿Vale? Ese es el objetivo. Por eso el esfuerzo mínimo óptimo es aquel el que te va a hacer mejorar. Así que grábate esto a fuego. Más no es mejor, mejor es mejor. ¿Vale? Y lo mejor es la simplicidad, la sencillez y el tiempo real de estímulo en esa zona o en lo que vayas buscando. Si tú haces una sesión, una tirada larga, el estímulo que vas buscando es la resistencia o el consumo de grasa, no vas buscando otra cosa. Entonces tienes que tener muy claro lo que vas buscando. Entonces no te hagas, si me permiten la expresión, pajas mentales, no te rayes mucho en complicar con cosas que no aportan demasiado, sino que te complican un poco la vida. Seguimos. Segunda herramienta. La fuerza, tu seguro de vida. Porque va a mejorar tu economía de carrera, reduce y te protege contra las lesiones y eso te va a permitir aguantar más tiempo. Y tú un poco ya sabes cómo va esto. Fuerza máxima en pretemporada y fuerza explosiva o mantenimiento de la fuerza en los periodos competitivos. Con 1 o 2 sesiones a la semana bien hechas son innegociables. Hay que trabajar la fuerza porque esa es tu seguro de vida. Así que el entrenamiento de fuerza es la segunda herramienta que tú necesitas para ser un supercampeón. Simplicidad y trabajo de fuerza. Vamos con la siguiente herramienta. Necesitamos gasolina. Necesitamos gasolina. ¿Vale? Y esa nutrición hay que periodizarla, igual como hacemos con los entrenamientos. Hay que adaptarla. Un día de alta carga necesitamos alta ingesta. Un día suave podemos reducirla y no necesitamos hidratos de carbono, no serían necesarios. A esa base de periodizar tu nutrición, porque tú necesitas combustible, necesitamos energía, es entrenar tu estómago. Si tú quieres aplicar una estrategia nutricional concreta en un día de carrera, tienes que trabajarla, tienes que improvisarla. Si tú quieres
consumir 90, 100 gramos de hidrato de carbono, eso no se consigue de la noche a la mañana y el día de carrera le puedes meter a tu estómago esa cantidad. Imposible. Hay que entrenar al estómago. ¿Vale? Y por otra parte, tienes también que desarrollar el superpoder. El superpoder que te va a aportar utilizar la grasa como combustible. Porque eso te va a dar resistencia, te va a dar durabilidad. Vas a ser un corredor más competitivo. Ese superpoder de la grasa, eso tiene que ver con los datos que hablábamos al principio del Fat Max, el punto en el que el consumo de grasa es mayor. ¿Vale? Esa zona. Tienes que conocer cuál es esa zona porque podrás generar estímulos para desarrollar este superpoder. ¿Vale? Nosotros tenemos dos supercombustibles. La gasolina que tú utilizas es la grasa y los hidratos y la glucosa. Y eso tenemos que trabajar. Necesitamos, esa es la otra herramienta, el combustible. Tenemos que ir un poco más allá de esto y a veces hay cosas en nuestro rendimiento que no las conocemos, pero que nos afecta al rendimiento. Y ahí vamos, estamos hablando de determinadas carencias que podemos tener, determinadas carencias, y no sabemos por qué, no estamos rindiendo, no estamos recuperando, no estamos asimilando, y por eso tenemos que hacer mano o utilizar una analítica y llevar un control de analítica sanguínea. Sobre todo el hierro, ferritina nos afectan mucho porque pueden ser un limitante importante para nosotros, para nuestros planes de entrenamiento. El que tu cuerpo no sea capaz, no tenga los ingredientes necesarios para conseguir todo aquello que vas buscando, ¿vale? Entonces, eso no lo podemos dejar al azar, no lo podemos dejar al azar y hay que controlarlo. Y relacionado con el combustible respecto a la suplementación, si hay déficit, sí hay que tomar. Si tú tienes déficit de hierro, tomaríamos hierro. Y si no tenemos déficit de minerales, de tal, pues bueno, una alimentación variada a lo mejor es suficiente. O no, habría que verlo cómo tienen las analíticas. Pero en cuanto a suplementación, yo te recomendaría solamente aquellas cosas que la ciencia están avaladas. Hay mucho marketing y muchas ganas de vender y nos recomiendan muchas cosas, pero no todas tienen un aval científico. Cafeína, proteína están muy demostradas, aminoácidos, betalanina, nitrato y poco más. Y poco más. No son muchas cosas y no es esto. Ya no forma parte de estas aplicaciones, pero solamente esos suplementos pocos que estén avalados a nivel científico. Está muy clara la cafeína, la proteína, aminoácidos, betalamina y algún otro más. Ya está, no más. Esta es la tercera estrategia, la tercera herramienta, la nutrición. La siguiente herramienta, importantísima, la cuarta herramienta, la fatiga. La fatiga no es información, no es enemiga tuya. Pero si tú no haces caso no la escuchas, si tú no haces caso de ella, al final te va a terminar rompiendo. Entonces, la recuperación es lo que te va a evitar romperte, convertirte en ese juguete roto que te dice ahí, ¿vale? El cementerio está lleno de atletas con mucho talento, pero que se han roto porque no han entendido que el descanso es lo que es una parte fundamental del entrenamiento y lo que te hace más fuerte. Y cuando hablamos de descanso, de recuperación, estamos hablando de dormir, del sueño, que es el mejor recuperador que hay, es dormir, un buen 7-8 horas de dormir, y luego ya ahí te hablan de masaje, de presoterapia, de baño frío, de otras cosas. Pero lo importante, el sueño. Otro recuperador importante, la descarga de tu mente, descarga mental, evadirte. ¿Por qué? Pues porque esa relajación te va a quitar cortisol, te va a eliminar el cortisol. Y el cortisol es lo que te impide recuperar y asimilar lo que vas a hacer. Así que cuidar la recuperación es lo que te va a permitir asimilar la siguiente sesión, la siguiente bloque de carga de entrenamiento. Recuerda esto. No es un tiempo perdido. El tiempo que empleas en recuperar es un tiempo que inviertes en tu máximo rendimiento. Así que recuerda recuperar con intención.
Recuerda recuperar con intención. Y vamos ya a la última herramienta que te propongo en el día de hoy. Hasta ahora mismo ya hemos dejado claras dos cosas. Que entrenar más no es entrenar mejor. Y que tú tienes que tener autonomía para tomar decisiones inteligentes. Y tienes que saber decidir qué hacer en función de esos datos que hemos hablado antes. Pues la quinta herramienta tiene que ver con todo esto. Hablamos de gestionar la carga de entrenamiento. Tienes que aprender a controlar la carga y buscar ese equilibrio entre el estímulo y la recuperación. Porque eso es el secreto de un rendimiento sostenible y duradero en el tiempo. Y tienes que usar para ello datos, pero también sensaciones. Datos, pero también sensaciones, como decía antes, para tomar decisiones y ser autónomo. Esa gestión de la carga es la que, ¿para qué? Como decíamos al principio, muchas respuestas al para qué. ¿Para qué necesitamos gestionar la carga? Para garantizar nuestra asimilación del esfuerzo que estamos haciendo entrenando. Y eso nos va a permitir crecer y mejorar. Por eso tenemos que gestionar las cargas, gestionar los días de estrés y los días de recuperación. Cómo ese ciclo se va haciendo. Y esa es una herramienta muy importantísima. Y necesitamos monitoreo diario de una serie de datos, más nuestras percepciones subjetivas, y todo ese cóctel de datos de información lo tenemos que meter para tomar, como decíamos, esas decisiones inteligentes. Y ya hemos terminado con esta, la quinta herramienta, y por tanto la tercera parada de este viaje de hoy de entrenar para ganar. Ahora ya nos vamos y nos dirigimos a la última parada del viaje de hoy. Y esta parada la vamos a hacer en la mente ganadora, el lugar donde realmente se forjan las victorias. Vamos a repasar a partir de este momento la mejor herramienta que tiene el supercampeón. Tu mente, lo que se sitúa entre oreja y oreja. La mente humana, la mente del corredor, la mente ganadora. Vamos a ello. Para librar esta batalla mental necesitamos una estrategia. Y la estrategia que yo te propongo, es una estrategia muy sencilla, pero muy poderosa. Y es aquí donde vas a marcar la diferencia de los demás corredores. Usando un método simple. CVA. Fíjate qué 3 letras más simples. CVA. Conocer, visualizar y afrontar. Conocer el recorrido, el desnivel, el terreno que vas a pisar, quiénes son tus rivales. Estudiamos todo eso, todo ese conocimiento nos va a ayudar a nosotros lo vamos a utilizar luego para ensayar esa carrera en nuestra mente. Nos vamos a ver a nosotros mismos en carrera, nos lo vamos a imaginar y vamos en ese proceso de imaginación y de visualización, nos vamos a meter en esa película que nosotros vamos a crear siendo protagonistas y vamos a sentir cómo nos forzamos en las subidas, cómo fluimos bajando. Vamos a visualizar un problema que se nos presente y cómo lo solucionamos. Todo eso nos lo vamos a imaginar, lo vamos a pintar en nuestra mente, porque si tú lo pintas en la mente, después es más fácil reproducirlo. Y la tercera parte de este método es afrontar, preparar tu plan de contingencia, prevenir qué va a pasar si ocurre esto, yo entonces haré esto otro. Si me da un bajón en el kilómetro 30, entonces pues me tomaré un gel, andaré un poco hasta que esa energía que me tomará el gel rápidamente me vaya otra vez al flujo sanguíneo y pueda retomar otra vez el ritmo. ¿Vale? Si empieza a llover, ¿qué haré? Pues entonces cambiaré a este plan, llevaré más cuidado en la bajada, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. 1000 ejemplos. ¿Vale? Lo que está claro que la improvisación es para el quien no ha planificado. Y si lo que tú planifiques, creas. Lo que tú creas en tu mente, luego será real. Va a ser real.
Y para hacer esa estrategia, esa primera batalla mental, CVA, conocer, visualizarlo antes y preparar tu plan de contingencia. Esa es la estrategia básica para esta batalla mental. Y ahora seguimos adelante y para gestionar el esfuerzo que nos va a suponer una carrera a máximo nivel, necesitamos, como en todos los guerreros, armas para afrontar, para defendernos, ¿vale? Entonces esas armas, esas herramientas, nosotros tenemos que ir a comprarlas antes de la batalla, antes de la carrera. Y además, esas herramientas, esas armas, tenemos que tenerlas en perfecto estado de uso. ¿Cuáles son las armas que yo te estoy proponiendo? Pues son estas 4 que te vienen aquí. El diálogo interno positivo, hablarse a ti en positivo, anclajes mentales, tener imágenes mentales de tu vida a las que agarrarte para esos momentos de dureza y de sufrimiento que te aporten algo positivo, como tu ídolo, cómo se desenvuelve tu ídolo en ese momento clave, cómo va a ser tu momento de entrada en meta, o cómo tu familia está orgullosa de ti por ver o hacer o conseguir esta carrera que vas a hacer. Otra herramienta, otra arma importante, el divide y trocea tu competición en tramos más asumibles, más digeribles. El divide y vencerá. Los tramos cuanto más pequeños, más digeribles son, sobre todo cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, porque estos son, recuerda, estamos gestionando el esfuerzo, estamos gestionando ese momento de sufrimiento. Cuidado, momentos de sufrimiento, el momento que se decide la victoria, el que gana. Y eso necesitamos para enfrentarnos y afrontar ese momento, necesitamos estas herramientas, que son las que utilizan los grandes campeones, como te decía antes. Y por último, tener un plan para gestionar el dolor, porque te va a llegar. Tú al final te va a llegar el dolor. Y eso tienes que aceptarlo, no enfrentarte a él. Y luego tienes que utilizar herramientas para distraer tu mente. O acoges como si fuese un viejo amigo tuyo, porque lo estás esperando, y a partir de ahí utilizar estas otras estrategias que estamos hablando para gestionar eso. Estas son las herramientas, ¿vale? Porque esto es muy importante y aprovecho para recomendarte, hay un libro que se llama Endure, de un autor americano, Alex Hutchinson, en el que recopila una investigación durante varios años acerca de una cosa que un término que un señor que se llama Tim Noakes hablaba del gobernador central, de la mente, ese cerebro humano que es el que toma las decisiones, ese gobernador central que es el que es capaz de gestionar pues nuestros momentos de sufrimiento, ¿no? Al final que toma la decisión final, el gobernador central, ¿vale? Y entonces, aquí yo aprendí de esta lectura, yo aprendí y por eso te recomiendo que tú tienes que saber hackear tu cerebro. Porque, y como lo deja muy claro este autor, Alex Hutchinson, los límites son flexibles, son muy flexibles. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hackear nuestro cerebro. ¿Qué significa esto? Pues que cuando el ser humano, nosotros nos hemos creado, mm, somos supervivientes. Somos supervivientes a lo largo de siglos y siglos, de años y miles de años. El humano ha sobrevivido a todas las penurias de lo que le ha enfrentado. Entonces, nuestra genética es de supervivencia, no de máximo rendimiento. Es supervivencia. Entonces, nuestro cerebro lo que quiere es sobrevivir. Entonces, cuando él está visualizando desde arriba todo lo que nos ocurre en nuestro cuerpo, por dentro, por fuera, en nuestro entorno, todo, está visualizando. Entonces, cuando detecta peligro, cuando detecta situaciones que pueden generar cierto peligro para nosotros, se pone a la defensiva. Se pone a la defensiva y manda órdenes. Y esas órdenes son las que te dicen de parar, frena, párate, no corras tanto, baja el ritmo, etcétera, etcétera. Eso se traducen en eso. Entonces, pero claro, esto lo hace para protegerse.
Y además la activa y está demostrado mucho antes de que llegue al máximo. Si nosotros tenemos una capacidad de rendimiento de 10, a lo mejor cuando vamos por el 5 vas por el 6, dependiendo de cada persona, obviamente, vas 5 o 6, tu cerebro ya te está mandando un mensaje de cuidado, 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 que no puedo más, no puedo más. No puedo más, sigue retorciendo y llega al 8. No puedo más, no, ya imposible, imposible, imposible y llega hasta el 9. Bueno, el máximo rendimiento, el gran campeón, el supercampeón es cuando es capaz de aproximarse lo máximo posible al 10, a su máxima capacidad fisiológica del cuerpo humano, a ese límite máximo. Y eso lo consigue hackeando su mente, hackeando su cerebro. Porque esos límites son flexibles. Y esa flexibilidad se consigue manipulando nuestra percepción para poder rendir más. Y para esa manipulación de nuestras percepciones, de la percepción del esfuerzo que estamos haciendo, voy a hacer un repaso muy rápido a los trucos mentales que yo utilizo y que comparto y que difundo entre mis pupilos de la escuela de trail. Son estos 5, son estas estrategias psicológicas que nos van a ayudar a mover esos límites del rendimiento, esos límites que se nos presentan en la competición. ¿Vale? Estos son una serie de trucos, estrategias psicológicas. En primer lugar, cuanto más importante sea para ti esa carrera a la que estás yendo, cuanto más importante sea para ti, más te va a motivar y más te va a ayudar a que ese límite te acerques más a ese más. Por eso, dale importancia a la carrera. Ese es el primer truco. Segundo truco, tú tienes que diseñar el disfrute de la carrera. Nosotros no somos masoquistas, no vamos allí a sufrir. Tienes que sufrir, obviamente, pero nosotros estamos aquí porque nos gusta correr, nos gusta competir y nos hace disfrutar el ponernos en esa situación de máximo rendimiento y de máximo esfuerzo, ¿vale? Entonces, en ese momento tenemos que buscar el disfrute también y porque si no disfrutara, realmente no afrontaría esa circunstancia, ¿vale? Así que eso tenemos que verlo. La diversión, súper importante. Divertirte, buscar esos retos personales, encuentra buscar ese aliciente que te divierta cuando tú estás en pleno rendimiento, cuando no sabes qué tal, pues engánchate a la rueda de un rival y compite contra él en la carrera, en ese momento puntual, en esta subida. Por eso distrae tu mente y te la deslocaliza del dolor que estás sintiendo en ese momento, te la lleva a otro sitio y busca ese momento corto de diversión en esta subida, a ver cuánto le meto, cuánto me mete o cuánto le recupero en este tramo. Diversión. Por supuesto, el hablarte en positivo, ese autodiálogo, esa conversación que tú tienes contigo mismo. Eso está muy relacionado con tus creencias, en la confianza que tú tienes sobre ti mismo. Este diálogo positivo es una herramienta fundamental para esos momentos y para manipular esa percepción del rendimiento. O esas señales visuales que decíamos antes, ¿no? Dice, mira, pues subo como Almerilla o estoy corriendo como el Kilian. Buscar esos simbolismos, esas imágenes que en esos momentos te van a hacer despistar tu mente, que en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, pues bueno, engaña a tu mente con estas señales visuales, con estas cosas que tiene ahí. Eso. Luego, por supuesto, pues una serie de herramientas complementarias que puedes tener. Lo estoy pasando rápidamente todo esto, porque obviamente llevamos ya una hora y se nos está yendo el tiempo casi, ya no quiero extenderlo mucho, ¿no? Pero bueno, hay unas otras, aparte de estas principales que te he dicho, lo que creer en ti mismo, centrarte en el presente, gestionar el dolor y tener esos planes alternativos. Como te decía antes, tu cuerpo tiene unos límites, pero es tu mente quien lo dibuja y ese límite son flexibles, ¿vale? Por eso, la verdadera carrera, al final, se está corriendo entre tus dos orejas, que es donde está tu mente. Bueno, volvemos a nuestras armas y seguimos entonces para el siguiente punto importante de ya vamos acabando ya de la cuarta parada está enfocada en la mente y es la filosofía estoica. Yo ahora aquí te voy a hablar de una idea muy potente que yo he aprendido
de esta filosofía estoica. Y es aprender a centrarme en lo que yo puedo controlar, en mi círculo de control. Porque tú tienes que tener en claro que tú no puedes influir ni en el clima, ni en el estado de forma, ni con quiénes son tus rivales, ni en el resultado final. Todo eso tú no forma parte de tu círculo de influencia, ¿vale? Tú te tienes que centrar en lo que tú sí puedes controlar, en lo que tú controlas, que es tu esfuerzo, tu nutrición, tu actitud ante las piedras que se te presentan en el camino, tu planificación, etcétera. Así que yo te estoy invitando a que investigues cuáles son tus zonas de influencia. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso para que te centres en ellas y no pierdas el tiempo en la zona de preocupación, en ese círculo exterior, en esas zonas en las que tú no tienes nada que decir, ¿vale? Así que hay que poner el foco en ejecutar nuestro plan a la perfección, ¿vale? ¿Y cuáles son estos círculos? Estoy abriendo aquí, pero los tenía. A ver, aquí los tenemos. Esos círculos que definen el rendimiento. En lo que depende de ti 100%, son estas 6 cosas fundamentales. Y esto es la clave en la que tú te tienes que enfocar. En el plan. No, tener un plan y cumplirlo. Cumplir lo que toca. Si no, lo adapta, lo modifica. Si no va bien, lo corrige. Pero el grado de cumplimiento de tu plan. Esa es tu prioridad importante. Comer y dormir bien. Comer y dormir bien para facilitar la recuperación. Trabajar la fuerza, como hemos dicho antes, y la movilidad. En nosotros, la movilidad y estabilidad son muy importantes en los corredores y sobre todo de montaña. De ti depende si calientes, recuperas bien antes de la carrera o al acabar las recuperaciones. Las decisiones que tú tomas, decisiones inteligentes como hablábamos antes, decisiones basadas en datos, en información objetiva y subjetiva, pero nosotros los datos, esas métricas, esos datos los utilizamos para tomar esas decisiones. Eso sí depende de ti. Tomar la decisión, decidir si hoy hago esta sesión o la cambio, si hoy hago la serie o las cambio por un día más suave, esa decisión te compete a ti. Y eso forma parte de este círculo tuyo de control. Y por supuesto, tu actitud positiva, incluso en los días malos. El cómo tú enfrentas y te enfrentas a tu día a día, a distintas circunstancias, a esos problemas o esos desafíos, esos retos que se te presentan, según cómo los identifiques, depende de ti. Y eso es lo que de ti depende, ese es tu círculo de control. Y ahí es donde tienes que centrarte, porque ahí es donde se ganan las carreras. Luego, todas esas acciones que acabamos de ver del círculo verde van a influir en tu estado de forma, en que tengas mayor o menor riesgo de lesión, porque si entrenas la fuerza, vas a tener menor riesgo de lesión. El resultado de tu carrera, si tú haces todo eso bien, pues tus resultados serán mejores. En la recuperación, si comes bien y duermes, pues la recuperación será mejor. La fatiga a largo plazo, si tú gestionas bien tu plan y además lo cumples y haces suave cuando toca suave, duro cuando toca duro, la fatiga pues no va a aparecer. Y todo eso va a hacer que mejoren tus umbrales, tanto el primer umbral, el segundo umbral, como tu potencia máxima. ¿Vale? Y si algo de esto no funciona bien, si no mejora tu estado de forma o te sufre una lesión, hay que revisar porque hay algo de la primera parte que no estás haciendo bien. Así que todo esto son lo que se le llama el círculo de la influencia. Lo que tú hagas marca la diferencia y va a hacer que estas cosas sean mejores o peores. Estas son las consecuencias de tus acciones. Esta es la consecuencia de tus actos. ¿Vale? Todos los actos tienen una consecuencia y esas son las de tus acciones deportivas. Y lo que te roba la energía, el tiempo y no tienes por qué preocuparte en ello, no perder ni un segundo, es si va a hacer frío, va a hacer calor, el clima. ¿Quiénes son los rivales? Redes sociales, errores que puedan cometer otras personas, el recorrido, que si estés recorriendo, todo eso no sirve para nada. Todo eso te descentra. Y es lo que hay. Te viene dado. Tú no puedes influir para nada. Tú no tienes nada que decir en eso. Así que todo esto viene relacionado. Y ya vamos terminando. Porque el mensaje final es tú tienes que dirigir tu energía, que la energía es escasa, en aquellas cosas que te benefician, al círculo verde. ¿Vale?
en lo que tú controlas. Actúa y dedícate cada día a trabajar en ese punto. Pues este era un mensaje que quería transmitirte para que te vayas y te ayude a convertirte en un corredor, en un supercorredor de máximo rendimiento. Y ya seguimos, ya estamos terminando, ya nos queda muy poquito. Y aprovecho ahora que ya estamos cerrando casi, porque no existe una fórmula mágica, no existe. No la busques porque no hay. Lo que sí hay, y tú puedes construir, y tú puedes hacer, y eso depende de tu círculo de control, es un sistema que te vaya bien. Un sistema que se adapte a ti, a tus circunstancias, a tu contexto, a tu prueba, a tu cuerpo, ¿vale? Y que además ese sistema, ese método lo puedas mantener y sostener en el tiempo. Conócete y usa esa información para tomar decisiones inteligentes. Planifica, hemos hablado del calendario, que es tu mapa, periodiza, la periodización, que va a ser la brújula, ¿vale? Simplifica, céntrate en la calidad y en el estímulo. Simplifica, céntrate en la calidad y en el estímulo mínimo óptimo en cuanto a la ejecución de este plan. En cuanto a tu arsenal, en tu herramienta, fortalece tu cuerpo, como hemos visto, pero sobre todo tu mente, y céntrate y controla lo controlado. Ahí reside la verdadera victoria. Visualiza tu versión de supercampeón y entrena cada día para ir hacia ella. Porque de ti depende. Tú eres quien puede marcar la diferencia. Yo solamente te estoy explicando una serie de herramientas que puedes usar, que son las mejores herramientas que hay hoy día en el mundo del máximo rendimiento. Estas son las herramientas que tú tienes a tu disposición. Pero eres tú quien tiene que ponerlas en práctica. Así que ya ha llegado tu momento en el que tú tienes que definir tu plan y aplicar lo que has aprendido aquí. Sal a competir como un corredor que sabe qué puede hacer. Si te surgen dudas sobre cómo hacerlo o te preocupa en algún momento algo de tu próxima temporada, escríbeme, comentario, y te responderé gustosamente lo más rápido que puedo. De verdad te lo digo. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias y no te vas a ir con las manos vacías. Solicítame en comentario por email y te enviaré un PDF resumen de los puntos clave de este vídeo que acabas de ver, una plantilla para que elabores tu calendario de la temporada y una guía de autodiagnóstico para tus fortalezas y debilidades, para que empieces a trabajar hoy mismo. Y ya, para cerrar, darte las gracias por tu tiempo y atención. Espero que esta charla te aporte herramientas, te aporte ideas y sobre todo te aporte una nueva perspectiva para afrontar esos próximos retos a los que te vas a enfrentar. Y permíteme ya esta última reflexión en la que nosotros todos perseguimos la victoria en la montaña, en el asfalto. Pero la victoria más grande no es efímera ni depende de un solo día. Esa victoria más grande es la que se consigue con la suma silenciosa de los miles de horas y días de disciplina y de pasión. El verdadero trofeo es la persona en la que te conviertes por el camino. Así que no dejes nunca de esculpir esa obra de arte. Si te ha gustado este webinar, próximamente, el próximo mes, habrá una segunda parte que se va a llamar Competir para ganar. En ella voy a abordar cómo transformar estas capacidades en resultados, estrategias, tácticas, manejo de adversidades y desarrollo de la mentalidad antifrágil para competir, para ganar. Un saludo y te espero en octubre.